El caso es que a Thurman también debería haber descansado un poco y pensar lo que digo, ¿no? Pero le he dado el botón para una ocasión que tenía de hacer una pausa. Bueno, el caso es que a Thurman también le pidieron que borrara un vídeo. Y por cierto, como Thurman ridiculiza a la derecha, ridiculiza ciertos elementos más que discutibles del cristianismo, lo hace en su famoso vídeo Jesucristo, el robot del futuro, satiriza, bueno, ya hemos visto a las feministas, satiriza a los canis, satiriza a mucha gente, a BTS, que eso es muy arriesgado. Y BTS es un grupo de K-pop, es decir, de pop coreano, que tiene unas seguidoras, o sea, algún señor con bigote habrá también, ¿no? Pero tiene unas seguidoras quinceañeras que están cucú tras, están todas. Bueno, y se organizan para tumbar cuentas y tal. No debería decir esto en el primer minuto, a lo mejor lo descubren. Bueno, en fin, pero como decía Thurman, no se han metido conmigo las de BTS, seguramente porque ¿cómo van a entrar en ese vídeo? Bueno, las alababa porque no estaban tan locas como otros que sí lo han cancelado, sí lo han funado, como dicen, por ese chilenismo, me parece, no sé si vendrá del Mapudungun. El caso es que hay que resaltar el hecho de que las mayores agresiones contra la libertad de expresión de Thurman han venido por parte de la izquierda, las feministas modernas, no por parte de la derecha, con la que también se ha metido y muchísimo. Pero es la izquierda la que lo ha llevado a un titular en El País, y es la izquierda la que le pidió que borrara un vídeo con el argumento de un puño americano. En una entrevista, una conversación con un colega, precisamente con el colega con el que hizo en unas pocas horas también, casi de manera improvisada, el vídeo Yo soy feminista moderna. Pues en esa conversación con un colega cuenta cómo estaba en Sevilla, no sé si en Sevilla dicen botellón o botellona, como dicen en Cádiz. Yo creo que es botellón. Botellona es en Cádiz, además eso ha pasado a las chirigotas, lo de la botellona. Bueno, creo que en Sevilla es botellón, aunque no estoy muy seguro. Hay unas fotos de Yolanda Díaz haciendo... ¿Quién se acuerda ya de quién es Yolanda Díaz? Ahí no sé si compararlo con Claudio, con Ricardo III, Claudio el emperador, digo, detrás de una cortina, o con Ricardo III. Yo no sé qué clase de conspirador, yo no sé qué clase de político maligno es Pedro Sánchez, pero desde luego se los ha cargado a todos. Nadie se acuerda ya de quién es Yolanda. ¿Yolanda esa? Esa que había antes. Yolanda Díaz, Yolanda Díaz. Bueno, en fin, ya nadie se acuerda de ella. Bueno, pues... pero hacía botellón en Sevilla, creo yo, como Thurman. Bueno, pues estaba Thurman haciendo un botellón y le vino un redskin pidiéndole, con muy malas maneras, que borrara el vídeo Yo soy punky, o soy punky. Primero le dijo que se fuera con él aparte, que se fuera con él porque quería hablar en privado. Que esto me lo hacen, pues sí, muchos nazis y muchos totalitarios en Twitter. En Twitter algún perfil anónimo me insulta o me dice, yo le digo que si es un perfil anónimo, pues eso vale mierda, o sea, vamos a ver, me importa, o sea, lo que diga un anónimo se desautoriza por sí solo, y entonces me dicen que sí me enseñan la cara en un callejón oscuro, claro, muy inteligente. Ya he dicho muchas veces que su intención ha de ser o llevarme a un callejón oscuro y sacarse un bate de béisbol, o llevarme a un callejón oscuro y sacarse la chorra, o bien llevarme a un callejón oscuro y que 10 amigos suyos se saquen un bate de béisbol, o que 10 amigos suyos se saquen un bate de béisbol y la chorra. Esa es su mentalidad, y ellos creen, yo que sé, que alguien va a aceptar eso de sí, yo quiero verte la cara en un callejón, ¿no? En privado. Bueno, pues no fue con él en privado, pero aún así sí que le sacó un puño americano, y él intentó razonar como podía, explicándole que no atacaba la filosofía punk, como dirían en Los Simpsons, todo lo que el punk representa, que es nada, ni que
que no iba contra la ideología, sino contra la moda, contra la estética, contra el seguir una moda, contra el perder la personalidad en virtud de, que por cierto es bastante anti-punk. Bueno, al final, que era humor, pero claro, explicarle a alguien con un puño, a alguien con un puño americano lo que es el humor, bueno, al final más o menos consiguió llevarlo a razones, y este hombre le confesó que no había nacido muy inteligente. Yo no he nacido muy inteligente, hombre. Bien, está asumiendo el diagnóstico, se puede uno poner en tratamiento, que no había nacido muy inteligente, pero lo que sí que se le daba bien había una cosa que se le daba bien, que era la violencia. Entonces, claro, esto es aplicable también a las... Claro, esto es un Redskin de Sevilla con un puño americano, pero esto es aplicable perfectamente también a las feministas, estas que escriben en El País. ¿Es lícito reírse? ¿Uno se puede reír? Pues es exactamente lo mismo. Esa gente no ha nacido muy inteligente y lo que se le da bien es la violencia, bien sea con un puño americano, o bien sea con una columna en El País llamando a la funa, llamando a la caza de brujas, llamando a llevar guadañas y orcas y antorchas y teas, y perseguir a alguien. Como bueno, Larry David empezó a dar estas imágenes de la masa enfurecida, y también en los primeros capítulos de Curb Your Enthusiasm, y también Los Simpsons. De hecho hay un famoso casi meme ya, ¿verdad? De la masa enfurecida con Moe, con una tea. Bueno, esto es ahora el pan nuestro de cada día, y efectivamente es la misma violencia que la del puño americano. No sé si me dejo... porque quería tratar algunos puntos. Claro, hay que decir, me gusta el humor de Zorma, pero hay que reconocer que no es un mago del idioma, no es un genio de nuestra lengua. De hecho, tiene anacolutos... O sea, yo no me meto con la pronunciación, por supuesto, aunque es muy difícil ver que es de Sevilla. Uno diría que es sudamericano. Bueno, claro, ¿y por qué? Precisamente, ¿por qué me costó tanto ver que era de Sevilla? Pues porque comete algunos errores que son impropios de los sevillanos o de los andaluces en general, como el leísmo, comete el leísmo, o habían muchas personas, habían cosas, por había. Porque claro, como en los colegios nos enseña que es había, en los colegios nos enseña que es una tercera persona, que es como en francés il y a, o como en catalán ia, que por cierto, yo muchas veces le he dicho a algún catalán que es hay y había tantas personas, me dice, no, es que los catalanes cometemos mucho este error. Sí, efectivamente, lo he leído también en varios manuales, no sé si en la PESA. Es un error muy corriente entre los catalanohablantes, pero que esos catalanohablantes han de saber que en catalán también es incorrecto, que en catalán es ia, como en francés il y a, y nuestro hay es lo mismo, es una tercera persona que simplemente tiene una y, como la tiene soy, voy, estoy, doy, y tienen personas, soy, voy, tienen una persona que es la primera, que es yo. Bueno, pues hay tiene una persona que es la tercera. Pero vamos, eso evidentemente es culpa de los maestros que haya tenido, o de... yo qué sé, pero no es normal que los andaluces cometan ese error y digan habían personas. Bueno, en fin, que es un vulgarismo en los andaluces y en los catalanes. Los catalanes y los valencianos y los baleares no se pueden excusar diciendo, no, es que en catalán no, en catalán también es incorrecto. En catalán bueno, en fin, ya lo digo, que me costaba ver a un sevillano ahí porque era leísta y ese tipo de cosas. No sé si algún laísmo, no me acuerdo. No, leísta seguro. Ha cometido algún leísmo. Pero claro, no lo vamos a cancelar por eso. No, en fin, tal como están las cosas. Sí, hasta Ernesto Castro comete errores así muy de bulto, muy evidentes, y también por culpa de sus docentes, también por culpa de los profesores, porque están esos, como decía mi rector José Guillermo García Valdecasas, están esos medio cultos, que son como los que se lavan a medias, porque el que no se lava nunca no huele, porque hace costra, y el que se lava todos los días no huele, evidentemente. Pues están los que se lavan a medias, así, o por partes, que son los medio cultos, que ese tipo de gente es la que dice cosas como espúreo, que es una cosa que decía Ernesto Castro, y bueno, y cosas así del estilo de los pedantes que no leen y que solo van a... Bueno, de hecho, un buen ejemplo,
a propósito de la alcuza de la traducción de Cantera en el Eclesiastés, es que me he acordado de que había una traducción de Menandro, una traducción así casi oral de Menandro, yo creo que del profesor Lens Tuero, que algunos profesores de Granada daban clases haciendo traducir o traduciendo en clase Menandro, el Geotontimorúmenos de Menandro, el misántropo sí. Pero es que misántropo es una palabra griega, no tiene... No, perdón, el odiador de sí mismo, no el odiador del ser humano en general, que eso sería el misántropo de Molière, no, el odiador de sí mismo, el Geotontimorúmenos. Bueno, pues traducían creo que era el Geotontimorúmenos. El caso es que había un pasaje en el que después de intentar la traducción a los alumnos, el profesor daba la solución y decía no sé qué de la alcucia. Alcucia, claro, porque habrían copiado mal la palabra alcuza y creían que era alcucia. Es decir, es gente que da clase en la universidad y no es letrada, tiene una cultura oral, porque viven de unos apuntes que tomaron mal, del profesor Lens Tuero. Ya, yo qué sé cuándo se murió, a lo mejor 30 años, no lo sé. No sé cuánto llevará muerto Lens Tuero, pero evidentemente era eso, que habían tomado nota oral de una traducción de Lens Tuero en clase, no se habían tomado la molestia de buscar en un diccionario que no es alcucia, es alcuza, y no creo que sea un andalucismo, es alcuza, y punto. Bueno, pues esto de espúreo es igual, espúreo no, espúreo es la típica palabra que procede de tomar mal apuntes en clase. Entonces, no seamos muy duros con... pero bueno, si pudiera corregir este tipo de cosas, pues estupendo. Sería verdaderamente loable, verdaderamente... Y en cuanto a todo lo demás, pues como digo, gloria a Thorman por no haberse vendido, por no haberse convertido en Santi Orue, ¿no? Se llama este humorista que estaba en El Jueves y luego se hizo mega facha, no sé si Orue o Orue, que claro, cuando uno, tanto en el caso de Orue como en el caso de las feministas de Televisión Española, de las dos, las humoristas de las dos, en cuanto hay un compromiso político, ideológico, religioso, el humor sale por la otra puerta. Es como esa fábula de que, no me acuerdo, está en el cuento erótico griego indio de Rodríguez Adrados, esa fábula de que ¿por qué los homosexuales no tienen vergüenza? Pues porque cuando entra una cosa por un orificio sale por la otra, cuando entra una cosa por un... es una fábula un poco así como de Arévalo, que en paz descanse. Arévalo, claro, es que no se puede confundir Thorman con Arévalo, no es lo mismo. Bueno, pues igual, en cuanto entra la política por un orificio, el humor sale por otra. No puede haber humor feminista, no puede haber humor carlista, no puede haber humor tradicionalista. Habrá humor a pesar de la ideología, pero no, desde luego, gracias a la ideología. Estaba pensando en un muy buen ejemplo, pero se me ha ido con esto de... Iba a hacer una cita mucho mejor que esta cutre de la fábula lamentable del orificio, que es una... La verdad es que es casi una fábula de Arévalo, que parece una fábula hecha por el humorista Arévalo, y me ha ido lo que quería decir, que tenía mucho más valor sobre que el humor no puede ser, no puede tener una ideología. Y seguramente cuando me calle me acordaré, pero no me voy a callar en directo, no sé, está prohibido. Sí podría hacerlo, vamos a ver, es gratis, bueno, relativamente no. La electricidad, los cables que están permitiendo esta transmisión cuestan mucho dinero e incluso dejan su huella de carbono, así que no deberíamos usar esto para hacer tonterías como silencios, pero por otro lado hacemos silencios de condena. Incluso sí, podría hacer un silencio de condena a la violencia machista y esperar a acordarme de lo que... Bueno, da igual, que el humor de Thorman no está
al servicio ni del feminismo, ni de... es que claro, quizá estaba intentando acordarme parezco un borracho aquí en Navarra. Quizá estaba intentando acordarme de un ejemplo de humor. Bueno, en fin, claro, no, ejemplos varios de humor que sí funciona a pesar de la ideología. No, desde luego, Der Stürmer, que eso daba vergüenza hasta a los propios nazis. O sea, Der Stürmer de Streicher era tan nazi que daba vergüenza hasta a los propios nazis. Y hay muchos chistes que... no, vamos a ver, efectivamente, hay sátira ideologizada que funciona. Creo que sí, estaba pensando en Miguel Hernández, eso es. Iba a decir algo de Miguel Hernández, que por cierto se están peleando las izquierdas ahora por reivindicarlo, las izquierdas hochistas, las izquierdas más difusas, tolerantes, y para reivindicar a un autor primero habría que leerlo, y yo creo que Hernández no está hoy para que lo reivindique nadie. Es un poco como Lawson. No lo digo por su conducta, sino por, en fin, por sus ideas, digamos, que no coinciden con la de íntegramente no coinciden con la de ningún grupo vigente ahora. Bueno, pues Hernández... Ah, claro, ya sí, me acuerdo. Estupendo, al final me ha venido. Sí, tenía que ver con las izquierdas. Hay ideología que empece la poesía en Miguel Hernández. Hay otros poemas muy logrados, desde luego, muy logrados. Pero bueno, en fin. Pero remitámonos a Julio Cortázar. Julio Cortázar decía que el compromiso político está muy bien, sí, pero que un escritor, o sea, el compromiso personal, o sea, es un deber, sí, muy bien, hay que comprometerse. Ya he dicho sí demasiadas veces y voy a parecer Milei. Y no es lo suyo hablando de Cortázar. Bien, el compromiso político es un deber, lo de siempre, ¿verdad? Ocúpate de la política se ocupará de ti. Pero decía Cortázar que el compromiso de un poeta, el compromiso de un escritor ha de ser, ante todo y sobre todo, por encima de todas las cosas, con la poesía y con la escritura. Y el compromiso de un humorista ha de ser, por encima de todo, con el humor. Y, desde luego, podemos añadir, sí, con ese moralismo, con esa reforma de las costumbres que lleva implícito el humor. Pero es un moralismo bastante... casi de derecho natural, casi de ley, casi de la ley de no... Sí, vamos, de principios, no, iba a decir no éticos, no, digamos, de los hijos de Noé, algo universal, algo que vaya a las raíces más esenciales, más elementales de lo que está bien y de lo que está mal, por encima de todo grupo. Un humorista es ante todo un moralista, pero un moralista que no distingue, como hace Trotsky, entre su moral y la nuestra, ese famoso ensayo, su moral y la nuestra. No, un humorista no distingue entre su moral y la nuestra. Un humorista ha de tener solo una moral esencial que le permita distinguir lo que está bien de lo que está mal, independientemente de lo que de dónde venga. Y el compromiso del humorista ha de ser con el humor y con esta censura de costumbres tan abierta, no con apoyar a determinado grupo, o no, porque si no, no podrá hacer humor. Si no, no podrá hacer humor, porque en el mismo momento en el que después de haber ridiculizado algo en el grupo contrario, lo vea en el propio, pues tendrá las manos atadas. ¿Qué es lo que le pasó? Ya lo expliqué al hablar del cineasta cubano, autor de La Última Cena, con sus críticas a la burocracia para reformar las costumbres, que luego al final acabaron atándolo y acabaron cortando su creatividad, porque tendría que haber seguido censurando las mismas taras burocráticas del régimen castrista, pues 50 años, 40 años después de haberlas criticado por primera vez, demostrando que el régimen castrista no funcionaba. Entonces, claro, no podía ser tan acerbo, no podía ser tan ácido, no podía ser tan duro, tenía que ser, bueno, sí, pues, llegamos a un compromiso y tal. El humor no puede tener compromisos ni componendas con
ningún poder, ningún grupo, ningún régimen establecido. Es lo que Albert Boadella en su obra El Nacional subrayaba con un aria de Verdi, de Rigoletto, traduciéndolo a su manera, diciendo que un bufón no tiene patria, no tiene familia, no tiene culto. Eso es algo esencial, eso es algo elemental. Bueno, no es eso lo que dice, no es eso lo que dice el aria del Rigoletto de Verdi, pero ese es el espíritu, y es el espíritu también de Victor Hugo. Un bufón no tiene familia, no tiene patria, no tiene culto. Ya digo, ¿no? Esto es el resumen de Boadella. Es esencial, ese es su compromiso. Y desde luego esto lo vemos en Thormann, y no solo por eso, sino por su talento, por su buen uso de los recursos, aunque suelen ser siempre los mismos, pero funcionan, como a Benny Hill le funcionaba lo de la música del jacket y sax y darle la colleja al calvo y salir corriendo. Pues a Thormann le funcionan. A Thormann le funcionan, y está enormemente comprometido con el humor, así que mi saludo y mis respetos, a pesar de que se junte con Villarán, da igual, no se puede cancelar a nadie por eso, ni por salir en calzoncillos, ni, no, desde luego, todos mis respetos para Thormann.